Buenos días. Seguimos estudiando la unidad 1. Este día vamos a terminar con esta sesión 2. De la semana 2 vamos a terminar la unidad 1. Si hacemos una recapitulación de todo lo estudiado en la sesión anterior, si vimos la última parte con respecto al capítulo 2 de sistemas termodinámicos simples. Si ustedes observan aquí en la guía de estudio, en la sesión anterior hablamos sobre estos temas. La sección 1.9 y la sección 1.91, 1.92, principalmente hablamos de diagramas de fase, superficies y algunos teoremas matemáticos y algunos cambios. Hablamos de los cambios diferenciales de estado, o sea, en otras palabras, el capítulo 2. Vimos todo esto hasta las aplicaciones. Entonces lo que vamos a ver en esta sesión, a mencionar un poco sobre las aplicaciones a sistemas termodinámicos simples de lo que vimos con respecto a los cambios diferenciales de estado. Entonces, cuando vimos todo esto, hablamos sobre el punto crítico. Sí, mencionamos que por encima de ese punto, sí, hablamos de esto, el punto crítico. Se definían las diferentes fases, ¿no? O sea, a partir de aquí se define la fase gaseosa, la fase líquida. También introducimos en la fase sólida acá, ¿sí? Bueno, vemos todo esto, ir a revisar la sesión anterior. Y pues ahora vamos a enfocarnos, vemos este ejemplo, en aplicaciones, en el 1.9.3, aplicaciones a sistemas termodinámicos simples. Entonces en la parte final del capítulo 2 del libro, bueno, también ahí menciona que ahí había un ejercicio, ¿verdad? En el libro, antes de ver las aplicaciones, hacen un ejercicio donde introducen hacen algunos cálculos, ¿verdad? Con una expresión a la que habíamos llegado antes. Con esta expresión se hace todo este análisis y se llega a una expresión como esta, se van haciendo suposiciones y se llega a esta expresión. Entonces, si los cambios son infinitesimales, al final llegamos a una expresión como esta. Entonces, en el libro se hace un ejemplo de un metal. Sí, bueno, es un ejemplo que pueden ir a revisar. Vamos ahora a mencionar algunos aspectos de las aplicaciones. Después de ese ejemplo, en el libro comienzan a describir diferentes sistemas termodinámicos simples. Solo vamos a mencionar un par y los demás les quedan a ustedes para que los lean. Y después vamos a hacer algunos ejemplos. Mencionan ahí un alambre estirado. Sí, mencionan un alambre estirado, entonces normalmente los cambios de estado en este sistema de un alambre estirado se realizan a presión atmosférica constante y se desprecian los cambios de volumen. Entonces la presión y el volumen no son coordenadas termodinámicas en este sistema,
sino que las coordenadas termodinámicas vienen a ser estas, ¿no? La tensión del alambre, que se mide en Newton, la longitud del alambre en metros y la temperatura absoluta en Kelvin. Establecer una ecuación de estado para este sistema que pueda describir la mayoría de estados no es fácil. Si tomamos algunas aproximaciones, ¿no? Y estudiamos un cambio en el alambre, pero sin que éste pierda su elasticidad, ¿sí? Sin que supere el límite de elasticidad, entonces podemos poner esta ecuación, ¿verdad? Que es la ley de Hooke. Entonces, si ese cambio, ¿no? ese cambio en la longitud es pequeño, es infinitesimal, entonces decimos que ese cambio de longitud es una diferencial exacta, ¿sí? Y podríamos escribir esa ecuación. ¿Sí? Podríamos escribir esa ecuación y eso sería, en base a ella haríamos el análisis. Y si observamos similar a lo que habíamos hecho antes, cada uno de estos términos tiene un significado importante en física. Sí, el primer término K, si lo analizamos, es el segundo término también, si lo observamos, eso corresponde a la dilatación lineal. ¿Sí? Si se recuerda de física 2, el cambio de la longitud entre la longitud, entre el cambio de la temperatura, ¿sí? Es la dilatación lineal, y el otro pues es el módulo de Young. ¿Sí? Bueno, de ahí se menciona la lámina superficial. Esta parte hay toda una ciencia, una rama de la química física, que estudia, ¿verdad?, estas láminas superficiales. Y normalmente, ¿verdad?, se estudia superficies de líquidos. La superficie superior de un líquido en equilibrio con su vapor, o una burbuja de jabón, una lámina de jabón tensada en dos láminas superficiales con una pequeña cantidad de líquido entre ellas, una capa delgada de aceite sobre una superficie de agua. En estos tres tipos de láminas o de superficies son las que se estudian, y se pueden definir las coordenadas termodinámicas, que en este caso sería la tensión superficial, el área de la lámina y la temperatura medida en la escala del gas ideal. Entonces, si ustedes recuerdan de física 2, el dispositivo que se utilizaba para estudiar la tensión superficial era precisamente eso, una lámina, en donde se tenía una fuerza, actuando una fuerza perpendicular a la lámina. Entonces esa fuerza perpendicular actuaba en toda la superficie, y así es como definíamos la tensión, que era la fuerza por unidad de longitud, newton por metro. Hay unos casos interesantes para el caso de líquido puro en equilibrio con su vapor. El primer caso y el tercero, una capa delgada sobre una superficie de agua, se han establecido de forma empírica esas ecuaciones. Sí, en donde esta es la tensión superficial, sí, y también la otra ecuación. Entonces, lo importante de estos ejemplos es pues ir a leerlos y analizar, o sea, reflexionar sobre ellos y ver las diferentes coordenadas termodinámicas que pueden existir dependiendo de el sistema, ¿no? Es eso, aprender, visualizar
ver cómo en función pues, de las diferentes variables que pueden intervenir, así van cambiando las variables que corresponden, que les toca hacer coordenadas termodinámicas en cada sistema. Entonces hay que ir a leer los demás, la pila reversible, la lámina de dieléctrico, la varilla paramagnética y pues identificar, reflexionar en cuáles son las coordenadas termodinámicas y por qué, o sea, por qué son esas las coordenadas termodinámicas, y luego ver cómo en cierto intervalo de condiciones se establecen algunas ecuaciones de estado, en su mayoría de forma empírica. Bien, vamos a recordar un poquito lo que dijimos en la sesión 1 con respecto a las diferenciales parciales. Sí, las relaciones de diferenciales parciales. Teníamos esta ecuación, ¿sí?, de una diferencial total, sí, de z, este teorema, ¿no?, fundamental de la derivada parcial, y esta ecuación está representada geométricamente acá. Sí, la derivada de z de una función z que depende de x y y. Entonces x y y se pueden tomar como variables independientes y z es la que está dependiendo de esas dos. Entonces recuerdan que en el ejemplo que explicamos en la sesión 1 es prácticamente esto, de ir observando cómo las pequeñas variaciones en x y en y terminan por afectar a z, y cuál es la diferencia entre una diferencial parcial, ¿verdad?, y una diferencial total. Entender cuál es esa diferencia no se puede visualizar en este gráfico. Entonces, esta ecuación, habíamos dicho, ¿no?, que es una relación fundamental. Es una relación fundamental para la diferencial total, ¿verdad?, que es esta dz, de una variable dependiente en términos de sus derivadas parciales con respecto a las variables independientes. Esta relación puede fácilmente ser extendida para incluir más variables independientes. Entonces, esta expresión la podemos escribir de esta forma. Podemos hacer este cambio, digamos, llamarle a esto m, llamarle a esto n, de esta forma, ¿no?, llamarle a este elemento m y a este elemento llamarle n, que es la derivada de la variable dependiente con respecto a las otras, haciendo constante la respectiva variable, ¿verdad? Entonces, si nosotros derivamos parcialmente otra vez, si derivamos parcialmente m con respecto a y, ¿sí?, tomando x constante, y derivamos parcialmente n con respecto a x tomando y constante, obtendríamos las segundas derivadas parciales. De esta forma, como z es una función de x y y, tendría esta forma: la derivada parcial de z con respecto a x y y. Entonces, nosotros sabemos que el orden, por las propiedades de estos operadores, que son una aproximación lineal, entonces el orden de la diferenciación no afecta, es inmaterial, no produce efectos para las propiedades, puesto que esto es así porque ellos son funciones continuas. ¿Sí? Son funciones continuas y tienen diferenciales exactas. Por tanto, las dos relaciones anteriores son idénticas. Entonces, x y y, y y x, eso no causa ningún efecto porque por la naturaleza de estos operadores. Y entonces podemos decir que esto
es igual a esto, que prácticamente es la definición de una diferencial exacta. Entonces, ya se había mencionado antes, ¿no? Hay que ir a recordar y a reflexionar bien sobre qué es una diferencial exacta y por qué es tan importante. Esta relación en termodinámica es muy importante, forma la base para el desarrollo de las relaciones de Maxwell que vamos a ver en unidades posteriores. Vamos a ver el primer ejemplo. Sí, un ejemplo utilizando la ecuación de estado del gas ideal, verificar la relación cíclica y la relación de reciprocidad si la presión P es constante. Vamos a ir a recordar esos teoremas matemáticos que vimos con este ejemplo. Se parece mucho este ejercicio al ejercicio 1 del capítulo 2. Es prácticamente lo mismo, así que si no lo han hecho, acá prácticamente no vamos a resolver. ¿Cuáles son estas relaciones cíclicas y de reciprocidad? Recordemos, llegamos a esta expresión, la relación de reciprocidad, y llegamos a esta expresión que es la relación cíclica. Entonces nos piden que verifiquemos estas dos relaciones para un ejemplo específico, que es la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal es esta. Si tomamos P como volumen específico, sería esa. Presión por volumen igual a RT, a constante de gas por la temperatura. Y pues ya sabemos, ¿no? Como ella es muy estudiada esta ecuación, ya sabemos, son tres variables de estado: presión, volumen, temperatura. Y se pueden ir tomando dos como independientes y la restante iría quedando dependiente de ellas. Entonces podemos ir tomando primero P dependiente, luego P dependiente y luego T dependiente. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos en esta ecuación, en la relación cíclica, reemplazamos, ¿no?, X, Y, Z por presión, volumen y temperatura. Y tendríamos esta ecuación de acá, pero con las letras correspondientes, las letras de las coordenadas correspondientes. Entonces tendríamos la derivada parcial de la presión con respecto al volumen, la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura y la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión. Entonces, para verificarlas, pues simplemente iríamos encontrando cada una de esas derivadas parciales. Tengo, por ejemplo, para ver la primera, si despejo la presión de acá y me va a quedar una función dependiendo únicamente del volumen y la temperatura. Entonces la presión es la variable dependiente, despejando me queda RT entre B. Y así para cada una. Entonces vean, es muy sencillo. Una vez despejo, saco la derivada parcial. Entonces esto es RT por B a la menos 1. Derivo parcialmente, entonces sería menos RT entre B cuadrado. Sí, es fácil de visualizar. Quedándome así, con el signo menos. Luego despejo de acá el volumen, para que me quede una función únicamente de la temperatura y la presión. Entonces, haciendo eso, despejando el volumen, tengo que esto es B igual a RT entre P. Ahora derivo parcialmente la derivada de B con respecto a T, tomando que la presión es constante, y ustedes pueden verificar. La derivada parcial de B con respecto a T, entonces la derivada de T con respecto a T es 1. Solo me queda R entre P. Y finalmente tomo la variable T como como dependiente. Entonces despejo
me quedaría T igual a PB entre R y derivo parcialmente con respecto a P tomando B constante. Entonces derivo con respecto a P tomando B constante, entonces derivada de P con respecto a P es 1, me quedaría únicamente B entre R. Entonces ya que tengo los tres factores, los debo multiplicar y esto me debería dar menos 1. Y ahí estaría verificando esta relación cíclica. Entonces los multiplico, ¿sí? Este por este por este, eso es lo que está acá. Y ustedes pueden observar cómo se va eliminando. Esta R se va con esta R, esta B se va con una de estas, y entonces al final solo me queda RT entre PB. Entonces de acá, va el signo, este signo negativo, ¿sí? Me queda aquí, menos, si aquí está, menos, menos, y de acá observan que si esto pasa por acá, RT entre PB es 1. Entonces de forma encontrando cada uno de estos elementos, ya verifiqué esa relación. La siguiente relación es verificar la reciprocidad tomando la presión constante. Sí, podríamos hacerlo para cualquiera. En este caso me dicen para la presión constante. Sí, podemos verificar la relación de reciprocidad tomando P constante, reemplazando las coordenadas en dicha relación. Si P es constante, entonces tendría esto. La derivada del volumen con respecto a la temperatura, tomando la presión constante, sería igual a 1 entre la derivada de la temperatura con respecto al volumen, tomando la presión constante. Esta es la que debo verificar. Y pues hago lo mismo. Derivo B con respecto a T. Acá tengo B. ¿Sí? Y derivando con respecto a T, aquí ya lo tengo. Aquí está. R entre P. Es esto. Y luego derivo la temperatura con respecto al volumen. Acá tengo la temperatura. Sí, acá lo derivé con respecto a B. Perdón, a P. Y aquí me está pidiendo derivarlo con respecto a V. Entonces me fijo acá y lo derivo. Derivada de B con respecto a B es 1. Entonces me queda P entre R nada más. Ahí está. Y pues inmediatamente no se verifica que esta relación de reciprocidad. Si tengo R, vamos que sustituyendo, entonces me da esto. Y he verificado esta relación de reciprocidad. Bien, este era un primer ejemplo. Vamos con un siguiente ejemplo. Tomando la ecuación de Van der Waals y analizando el diagrama PV, encontrar una expresión para el volumen, temperatura y presión en el punto crítico en función de las constantes A y B. Y en el literal B, derivar una relación para la pendiente de las líneas de B igual a constante en un diagrama de B. Entonces vamos a recordar esto que ya habíamos mencionado en la sesión anterior, cuando analizamos las superficies PVT. Tengo para un gas de Van der Waals esta ecuación, ¿verdad? Y su correspondiente superficie y diagrama. En este caso acá tengo un diagrama de PV, ¿sí? PV, y puedo analizar el comportamiento. Y acá tengo la superficie en donde puedo observar, por ejemplo, de acá se mira claramente que si yo me fijo para lo que me está pidiendo en letra B, si yo me fijo en el diagrama PT, que no es este, ¿verdad? Sino que este es el PB, si me fijo en el PT, o sea, en esta línea con esta,
Entonces veo que aquí hay una recta, ¿sí? Para un volumen constante. Aquí el volumen es 0, aquí va aumentando el volumen, hasta que llego, digamos, a un punto acá. Acá, si yo me mantengo aquí volumen constante y voy aumentando la temperatura, pasa que la presión también va aumentando, pero de manera directa, ¿no? La temperatura y la presión tienen una relación directa. Sí, y entonces en el literal B eso es lo que voy a pedir, encontrar la pendiente, derivar una relación para la pendiente de las líneas de B igual constante en un diagrama TP. Entonces estas líneas son así en todo esto, no se lo podemos imaginar, se ve esa tendencia de proporcionalidad hasta acá que llega un punto de inflexión. Entonces tenemos que analizar, o sea, más o menos analizar la superficie, ver qué información nos da, qué información útil podemos sacar. Acá tenemos esta figura. Sí, tenemos esta figura que es un diagrama un poco más sencillo, simplificado que este. Y acá se nos señala la isoterma crítica, ¿sí? La isoterma crítica sobre la cual va a estar el punto crítico que ya hemos estudiado. Entonces podemos observar que en este punto es un punto de inflexión, ¿no? La pendiente en este punto no existe, es una horizontal. Entonces ahorita estamos analizando, planteando, identificando y planteando. Vemos que acá no hay pendiente en este punto crítico. Entonces es importante porque me están preguntando aquí determinar el volumen, la temperatura y la presión en el punto crítico, ¿verdad? Entonces acá está el punto crítico y yo veo que hago esa observación. Entonces, bueno, no habíamos mencionado qué era esta ecuación de Van der Waals. Este científico, ¿no?, intentó mejorar la ecuación del gas ideal y llevarlo un poco a la realidad. Entonces, eso es como el primer modelo, de los primeros modelos que surgieron para aproximarse a gases reales. Y a pesar de ser como bastante primitivo, se ha mantenido durante la historia por ser uno de los primeros. Las constantes para estas ecuaciones ecuación de Van der Waals, este modelo toma algunos efectos que la ecuación del gas ideal no desprecia. Las constantes A y B que vemos acá toman en cuenta las fuerzas de atracción intermoleculares en A. La constante A es uno que toma en cuenta, y también el volumen ocupado por las moléculas en B. De acá nosotros podemos observar, ¿verdad?, que si estas interacciones se hacen pequeñas, llegamos a la ecuación del gas ideal, ¿no? Si estos dos efectos se reducen, entonces esto es cero y llegamos a la ecuación de PV igual a RT. Entonces del diagrama PV, de este diagrama PV, lo que se observa es que en la isoterma crítica hay un punto de inflexión haciéndose horizontal sobre ese punto crítico que habíamos mencionado. ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Pues la primera derivada y la segunda derivada entonces de P con respecto a B en el punto crítico debe ser 0. Entonces tengo esa ecuación y voy a tener estas dos
estos dos elementos que llegué a la conclusión de que esto es así, analizando el diagrama. Entonces, hasta este momento hemos hecho la parte de identificar y plantear. Ahora lo que sigue es matemática. Nada más es un proceso matemático para encontrar el valor de P, B y T en este punto crítico en función de A y B. Entonces eso lo vamos a hacer al final y lo vamos a ver con un video que hice. Vamos a responder el literal B, que es un poco más sencillo de tratar así con las ecuaciones del editor. En el B me piden derivar una relación para la pendiente de las líneas de B cuando el volumen es constante en un diagrama TP. Entonces el diagrama TP más o menos se puede visualizar de acá, TP. ¿Okay? Entonces acá ya lo que había mencionado antes, esta línea, que también va por aquí, va por aquí. Sí, entonces para visualizarlo mejor, veamos este gráfico acá que encontré por ahí, donde se ve un poco mejor. Vean, aquí tengo el volumen y la temperatura, y acá tengo la presión. Entonces, bueno, lo importante de acá, sí, es visualizar esta línea. ¿Okay? Esta línea en donde se mira que realmente esto, si lo comparamos con lo anterior, lo correcto sería que estuviera como por acá, o sea, sobre esta cara. Sí, porque se da cuando a volúmenes grandes. Sí, aquí está en volumen 0, que va de 1 a 8. Pero lo importante es visualizar esta línea verde, en donde se mira claramente en que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de forma proporcional, directamente proporcional. También se puede ver acá, bueno, aquí se visualiza menos esta línea, y que ahí a medida que el volumen acá, también se tiende a mantener, y acá detrás de esto también hay una línea que es esta, ok, atrás, aquí. Entonces vean que entre más nos aproximamos a la realidad, pues las ecuaciones y los gráficos se van volviendo más complejos. La idea es poder traducir lo que sucede en este tipo de lenguajes. Vaya, entonces me están pidiendo derivar una relación para la pendiente, pues entonces yo esto lo puedo tener presión-temperatura o al revés, temperatura-presión. En este caso me dicen un diagrama TP, entonces vemos que sería lo mismo, ¿no? Si tengo esto aquí PT y está esta relación directa, y si yo le doy vuelta y pongo T acá y P acá, sigue teniéndose esa pendiente positiva. ¿Sí? Entonces, en este diagrama se observa la relación directa entre presión y temperatura cuando el volumen es constante. Entonces, ¿a qué equivaldría la pendiente? Bueno, sería la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión cuando el volumen es constante. Entonces, de entender esto, si de argumentar esto, pues ya pasa a ser una cosa matemática. Entonces tengo que despejar de acá la temperatura y derivar parcialmente. Acá está muy fácil. Vamos a despejar la temperatura para visualizar que como casi todo esto es constante, el volumen, V, A y B son constantes, entonces eso me quedaría así. Despejando este R,
pasa para acá, B menos B entre R, y multiplico esto por P, y multiplico esto por esto, y acá lo he hecho así para que se vea más fácil. Todo esto es constante, es un número, o sea, es cero, entonces cuando derivamos, y ya solo acá está la variable. Entonces está muy sencillo, la derivada parcial de t con respecto a p de este término, pues es p de p es 1. Entonces al final me queda que la pendiente es igual a v menos b entre r, es una pendiente positiva. Indicándome que ambas están que aumentan, si una aumenta la otra también aumenta. Bien, ese es el literal B y el literal A vamos a verlo acá resuelto en este video, y con esto vamos a terminar la sesión de ahora. Antes de poner el video y después cerrar la sesión, mencionar que reiterarles, ¿verdad? Que vayan a hacer los ejercicios para practicar, pero después de su estudio, lectura del libro y de otros libros que ustedes tengan o información en internet, pongan a prueba ese conocimiento haciendo los ejercicios del final del libro, del capítulo del libro de base, al menos, y de ahí pues hacer otros ejercicios también. La idea es prepararse para, o sea, para ir entendiendo mejor, y si lo vemos desde este punto de vista práctico, pues para las evaluaciones. Vamos a realizar una evaluación de simulacro la otra semana, porque recuerden que la otra semana es el primer corto. Sería pues de la unidad 1. Vayan a revisar las fechas. Mañana o el viernes les voy a estar dando la información de cómo vamos a hacer ese simulacro del corto. En ese corto lo que haríamos es evaluar no la unidad 1, ¿verdad? Sino que evaluaríamos conocimientos elementales de termodinámica, por ejemplo, de preguntas del estilo de física 2 que tengan que ver con termodinámica, con calor y temperatura, y va a ser de prueba solo para que vean las dificultades técnicas que podrían tener y superarlas. Entonces estudien mucho. La otra semana vamos a comenzar las evaluaciones en el primer corto. Vamos a terminar esta parte, esta sesión. Los ejercicios del capítulo 2 son aproximadamente 15 ejercicios y están bastante sencillos y educativos, o sea, son como la esencia de lo que se ha estudiado, y pues ustedes lo pueden resolver. Si tienen dudas, escriban en el foro de asesorías. Bien, entonces el literal A era encontrar, ¿verdad? La constante, encontrar, perdón, la B, T y P en el punto crítico, y para eso analizamos que teníamos que derivar parcialmente P con respecto a B y luego derivar eso con respecto a B otra vez. Ese proceso matemático se explica acá. Con esto terminamos la sesión 2. Bien, aquí está la ecuación de Van der Waals, y ya dijimos que debemos encontrar la derivada parcial de la presión con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, y luego la segunda derivada parcial. Entonces despejo de acá, de esta ecuación, despejo P, ¿sí? Este factor está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Sí? Luego esto está sumando, pasa aquí a restar. Entonces voy a tener acá, presión va a ser igual a RT entre B menos B menos A entre P
cuadrado. Acá tengo la ecuación de Baader para la presión. Entonces, si encuentro la derivada parcial de la presión con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, eso aquí va a ser igual. Esto lo puedo escribir de otra forma para que se vea mejor. RT por B menos 1 menos A por B menos 2. Entonces, de acá derivo parcialmente, haciendo que T sea constante, entonces es muy fácil. Menos RT por menos 1 menos 2 por la derivada de B, que es 1. Luego derivo este otro término, me quedaría aquí menos, esto que está aquí baja, acá sería menos por menos, da más 2, y menos 2 menos 1, eso es menos 3, entonces me quedaría por A, así. Derivando, me quedaría así. Luego encuentro la derivada de esto, de esta expresión. Encuentro la derivada con respecto al volumen de esta expresión, entonces estaría encontrando la segunda derivada. Haciendo la temperatura constante, encuentro la derivada. Menos 2 baja para acá, menos 2 por menos 2, me queda positivo, 2RT por B menos B, menos 2 menos 1, menos 3. Luego este menos baja para acá, me quedaría negativo, 2 por 3, 6. A B menos 3, menos 1, menos 4. Entonces ahí tengo las dos expresiones. Esta expresión es igual a 0 y esta es igual a 0, de lo que ya entendimos del diagrama. Entonces lo que quiero es encontrar la presión, la temperatura y el volumen en ese punto crítico. Entonces acá cada uno de estos, como se mencionó antes, lleva una C. Sí, llevan pero no se lo vamos a poner, indicándome que este es en el punto crítico y el volumen es en el punto crítico. Entonces, de esta expresión yo puedo escribirla de otra forma. Sí, puedo expresar esta expresión. Esto está negativo, pasa a este lado positivo y lo expreso como fracciones, ¿no? Entonces, esta me quedaría, esta es la ecuación 2, entonces escribiendo, como me quedaría, eso pasa por acá, entonces sería RT entre B menos B cuadrado es igual a 2A entre B cubo. Sí, y reescribo eso también, entonces me quedaría 2RT entre B menos B al cubo, eso es igual a 6AB, 6A entre volumen a la cuarta. Sí, y tengo estas dos ecuaciones con las que tengo que jugar, de forma que encuentro una expresión para T, una expresión para B y una expresión para P, en función únicamente de las constantes.
Sí, entonces vamos a borrar y solo ir dejando. Sí. Vaya, entonces de acá voy a poner esto. Solo voy a dejar esto. Entonces lo que veo de esas dos expresiones, aquí ya solo esto es pura matemática. Puedo hacer más el camino más largo, el camino más corto, dependiendo de su habilidad. Entonces acá yo puedo observar sí, que esto yo lo puedo reescribir de otra forma. Este p menos b, dejo uno acá y paso el otro factor acá, b menos b, ¿sí? Y este 2 que está aquí, lo voy a pasar para acá, para ahorrarme pasos. Entonces 6 entre 2, esto se hace 3. Sí, entonces haciendo esos arreglos veo 1 y 2, esto es igual a esto es igual a esto, esos dos son iguales, entonces iguales a dos expresiones. Entonces me quedarían, debido a eso que mencioné, me queda 2a entre b cubo igual a o b menos b entre b a la cuarta. Y aquí tengo este 3. Sí, y acá pues ya está fácil, ¿no? Este b cubo pasa para acá, entonces esto se elimina con esto y solo me queda una b y esta a se elimina con esta. Entonces si acaso no me quedan 2b, esta está dividiendo, pasa a multiplicar, igual a 3, no voy a hacer de una vez, 3 por b menos 3 por b. Sí, y ya pues ahí ustedes pueden ver fácilmente, sí, que encuentro la expresión para b, entonces me queda 3 menos 2, 1, b es igual a 3b. Sí, y este sería el volumen crítico y sería la primera ecuación. Entonces es lo que me pedían, ya lo tengo, lo voy a escribir acá. Volumen crítico es igual a 3 veces esta constante. Sí, luego vamos a borrar. ¿Qué camino puedo tomar? Aquí ya depende de, como les digo, de su habilidad, pero bueno, a mí se me ocurre sustituir aquí. Entonces, para continuar de 1, ya encontré B, ahora prosigo a encontrar T. Despejo de acá a T. ¿Sí? Entonces, despejando, me quedaría E1. ¿Sí? Esto pasa por aquí, esto pasa por allá. Entonces, al principio de 1, despejando T, tengo que eso es igual a 2A. Esto pasa por acá. B menos B cuadrado. ¿Sí? Este B cubo, por ahí se queda. ¿Sí? Esta R pasa por acá. Y bueno, ahí está. Entonces ahora sustituyo esto. Recordemos que es el BC,
un volumen crítico. Sustituyo esto. Entonces me queda aquí P igual a 2A por D, que es 3P, 3, ¿sí? 3P, sustituyendo esto. 3P lo sustituyo acá, entonces 3 menos 1, 2, entre R por B al cubo, y B es 3P, entonces 3 al cubo, mejor lo voy a escribir acá. Bueno, yo solo 3 al cubo, 27, B cubo. Sí, entonces ya tengo la temperatura únicamente en función de A y B. Solo tengo que simplificar. Entonces de acá, ustedes pueden ver 2 por 2, 4 por 2, 8. Sí, y este B cuadrado se va con este y solo me queda 1. Entonces al final la temperatura, y vamos a poner de un solo, la temperatura es igual a 2 al cuadrado 4 por 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Sí, 8A entre 27 RB. Entonces ya tengo la temperatura solo en función de A y B. Estamos haciendo esto porque cuando se estudia este modelo de Van der Waals, ya se tienen las tablas con las diferentes constantes, ¿sí? Para diferentes sustancias. Entonces se suele expresar estas magnitudes en el punto crítico en función de A y B para ir sustituyendo lo que se tiene en las tablas e ir viendo el comportamiento. Bien, ahora ya solo falta encontrar la presión. Sí, entonces, si buscamos el camino más corto, bueno, voy a borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Sí, ya solo necesito esto. Sí, entonces la forma que yo pues veo más fácil es ya sustituir directamente esas dos acá. Sí, entonces pues de acá sustituyo. La presión va a ser igual a RT, ¿sí? Pero RT, esto lo paso para acá, pasar para acá para visualizar. Entonces ese RT es igual a 8 por A entre 27B, ¿sí? Entre B menos B. Ya se está multiplicando, B menos B, sustituyo de una vez 3 menos 1, 2. Eso menos A entre B cuadrado, y B es 3 al cuadrado 9, B cuadrado. Sustituyendo de una vez. Sí, entonces de aquí veo que puedo sacar el factor común. B va a ser igual a entre B cuadrado, que es lo que tienen en común. B por B, B cuadrado, A entre B cuadrado. Entonces saco factor común eso y me quedaría, esto es 8 entre 2, esto se simplifica, 4. Entonces sería 4 sobre 27 menos 1B. Y ya pues, ya lo resolví. Solo falta hacer esto. 4 por 9, 36, menos 1, 35, menos 27. 35 menos 27, eso es 9. Entonces al final me queda AB cuadrado, 9 entre 27 por 9, se eliminan los 9, entonces al final solo queda que la presión es igual a
A entre B cuadrado por 27. Sí, y ahí tengo esas tres. Solo en función de A y B, para poder sustituir buscando en una tabla esos valores y encontrar esas expresiones en el punto crítico.